Bueno, mi nombre es Andrés Cuero y hoy vamos a presentar al padre Juan María. María. Juan María Bautista. Perfecto. Juan María de nombre, Bautista de apellido. Tengo recién cumplidos 73 años y vivo en Monte Sinaí. Llevo ya 9 años viviendo en la última parroquia de Monte Sinaí. Muchísimas Y gracias. ya estuve antes en el Colegio Javier haciendo unas pequeñas ayudas, y el motivo de estar aquí es también que me han pedido de nuevo que les ayude a la hora de celebrar la Eucaristía y de celebrar el sacramento de la reconciliación. Eso es. Estuve aquí en la época en el que estaba de director el padre Gustavo, me parece que era. Gustavo. O no, Fabricio, perdón. Fabricio Alaña. Eso es. Bueno, muchísimas gracias por su presentación. Vamos a comenzar en este caso con las 3 preguntas. Entonces, con la primera, ¿qué es lo que usted entiende acerca de la justicia? Hombre, la justicia, la misma palabra lo dice y proviene del griego jus, significa derecho. Es lo que compete a cada persona por el hecho de ser persona. Toda persona tenemos una dignidad y por tal dignidad nos compete una serie de derechos. Nuestra dignidad es la dignidad humana, que es lo más grande desde la perspectiva, digamos, incluso de la fe, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y pues la justicia brota de esa dignidad que Dios nos ha dado, que es tener casi los mismos derechos, por así decir, que Dios. Lo que pasa que la justicia conlleva la convivencia, y no hay justicia sin olvidar, o sea, olvidando la convivencia. Entonces, puede ocurrir que lo que sea justo para mí es injusto para usted. Luego eso hay que saber compaginar. La justicia también conlleva lo que sea justo para todos, el bien común. Entonces no pueden enfrentarse mi justicia con la tuya. Por eso existe, junto con una serie de derechos que brotan de la justicia, surge una serie de deberes que brota de la misma justicia, para que esa justicia sea un bien general para todos. Bien, No sé si me he alargado mucho. No, no se preocupe. No se preocupe. Como segunda pregunta, usted sabe la situación que estamos viviendo, en este caso en Guayaquil. ¿Cómo podríamos trabajar la justicia para evitar estos tipos de casos de violencia? Pues mire, la pregunta es muy difícil y además me afecta mucho porque yo estoy viviendo una situación realmente mala. Yo creo que la peor situación la estamos viviendo nosotros. ¿Y por qué digo esto? Pues porque yo no me creía lo de las vacunas, pero era tanta gente, la de la parroquia, los que me hablaban, que yo hace 2 semanas hice una reunión parroquial, reuní a todos los feligreses y les dije, bueno, háblenme de verdad, ¿qué está pasando? Y resulta que todos en donde yo vivo, todas las familias, pagan la vacuna. Todas las familias. Y entonces, claro, yo me enrabieto, yo soy un hombre de mucho coraje, de mucha pasión, me enrabieto y estoy viviendo una situación muy enrabietada. La rabia no es buena para dirigir una situación de justicia, pero ¿qué habría que hacer? Hombre, por supuesto, yo creo que lo que está padeciendo actualmente Ecuador es que hay una falta de gobierno en todo, porque el mismo anuncio de la muerte cruzada del presidente ha hecho que todo se licúe, ¿no? No hay poder político. La policía y el ejército, para mi entender, han dejado ya las funciones, puesto que ya no hay prácticamente presidencia, y todos los demás poderes que tienen que estar al servicio de la justicia o están vendidos o están inactivos, ¿no? Entonces, ¿qué había que hacer? Pues recuperar en primer lugar, el sentido del Estado. O sea, tenemos que recuperar un Estado, el Estado de Derecho, que se dice precisamente, el Estado de justicia que tiene que tener en todo país, que en estos momentos está destruido. Mientras no se reponga la presidencia de gobierno, mientras no se repongan las instituciones, hay que recuperar la institucionalidad, las diversas instituciones
que son las que velan y las que rigen en favor del ciudadano. Mientras la policía no actúe, yo creo que en estos momentos no está actuando, porque en nuestra zona no llega la policía desde hace más de un año. Mientras el ejército no realice las funciones de protección, no solamente a nivel exterior, sino a nivel interno, que debe haber, pues no puede haber justicia. ¿Qué hay que hacer? Recuperar el Estado de Derecho, yo creo. Claro, claro. Que las funciones democráticas funcionen. Si yo no le pido al presidente más que actúe como presidente, pero en estos momentos no está actuando. ¿Qué le pido a la policía? Que actúe como policía, pero en estos momentos no está actuando. Las diversas instituciones no están actuando. Los mismos jueces, se comenta que hay muchos jueces. Ahora mismo venía a la radio oyendo que hay jueces vendidos ya al narcotráfico, hay policía vendida al narcotráfico, hay mucha gente vendida al narcotráfico. Le llaman ya narcopolítica. Esta situación hay que revertirla, si no es imposible que impere la justicia. Es imposible, porque entonces es la justicia del poderoso, ¿no? Y en un momento los poderosos son las bandas. Por ejemplo, en mi barrio, como comentaba antes, estamos en manos de las bandas criminales, ¿no? Anteriormente, un profesor nos habíamos dicho que este caso de la formación en la justicia, en este caso a los jóvenes, comienza desde casa. Entonces, una pregunta: ¿cómo usted fomentaría la justicia en los jóvenes? Hombre, hay muchos aspectos. O sea, la justicia hay que implantarla en todos los lugares. Es decir, claro que comienza en casa, porque en casa comienza todo. Ya el Papa Francisco, cuando vino a Ecuador, que vino a este colegio y que estuvo en Samanes, en la homilía, en el sermón que dijo en la misa que celebró en Samanes, habló de la familia, como que la familia era el primer hospital, era en la primera universidad, era lo primero en todo, era lo primero en justicia, claro que sí, pero también en un colegio hay que impartir justicia y hay que saber vivir en la justicia y en todos los aspectos, ¿no?, de la vida. Yo creo que desde muy jóvenes hay que saber actuar en la justicia. Claro que la familia es la primero, pero el colegio no se va atrás, ¿no? Yo diría que además de la familia, que en el colegio se implante justicia, ¿no? Y se valore la justicia, donde, por lo tanto, que se desarrollen bien los derechos y los deberes. Porque muchas veces cuando pedimos justicia solamente hablamos de derechos, pero junto con el derecho va el deber. Eso es lo que diferencia al ser humano de los animales. Últimamente se está hablando, para mí de forma alocada, de los derechos animales. Si quieres, habla de las prerrogativas que los animales pueden tener, pero un animal no puede tener derechos porque no tiene deberes. Entonces, una persona que no sea capaz de responder con sus deberes tampoco es capaz de responder o ser correspondido por sus derechos, ¿no? Porque no tiene una persona que no tiene deber no tiene derecho. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de entrevistarlo a usted de estas tres preguntas tan sencillas, pero son muy polémicas en este caso y generan varias respuestas, en este caso algunos profesores. Entonces es una pequeña reflexión que nos podría ayudar para terminar con esta entrevista. Yo creo que en estos momentos más que nunca sí que es necesario que seamos muy sensibles al tema de la justicia. Cabe que caigamos en un defecto que es mal de muchos, consuelo de tontos. Como el mundo está así, hagamos lo que nos dé la gana, ¿no? Y yo creo que eso es una justificación falsa, ¿no? Precisamente ahora que parece que la justicia o los deberes se debilitan, es cuando más hay que insistir en lo que la justicia debe realizar y los deberes deben cumplir, ¿no? Entonces, un alumno debe cumplir con sus deberes si quiere reclamar su justicia, ¿no? Me ha puesto baja nota, pues muy bien, has cumplido con tu deber, demuéstralo. Sí, mira, aquí, perfecto. Entonces yo creo que tenemos que ser sensibles tanto a una parte como a la otra, ¿no? Hoy más que nunca, ser más sensibles que nunca a esta realidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.